Bien, continuamos con el libro La máquina ser humano. Hoy vamos a hablar de los temas 6, tema 7. Los arquetipos vida-gozo y los arquetipos miedo-muerte. Los dos vais a comprender que forman una unidad y que los dos juntos deben ser estudiados para comprenderlos mejor. Corresponden a las páginas 77 hasta la página 91. Bien, unas 15 páginas más o menos, 14-15 páginas. Bien, el tema 6 es vida-gozo y el tema 7 es miedo-muerte. Para poneros en contexto, volvemos al ejemplo de ese proyector de cine en el que la consciencia, tu esencia real, es el observador y la pantalla de cine es la vida. Bien, pues imagina que esa pantalla de cine es una esfera y tú estás dentro de ella. Es decir, mires por donde mires, está la pantalla de cine, arriba, delante, a los laterales, por detrás, por debajo. Fíjate, una esfera. Toda esa esfera es una pantalla de cine, tú estás dentro. Bien, esto sería lo más parecido a Matrix, a la realidad en que estamos viviendo. Pues bien, estás dentro de esa esfera, digamos, la pantalla no se ha encendido. Luego, si la pantalla no se ha encendido, la consciencia no percibe nada. Digamos, estamos fuera de este Matrix. La pantalla se enciende. Aparece la vida. La vida es la pantalla encendida. El momento que la pantalla se enciende, la consciencia percibe. Ese hecho en sí de percibir, ese hecho es gozo, es satisfacción, es placer, es lo que nos mueve en esta vida. Es percibir, es el disfrute de la vida. La vida en sí tiene un resplandor. Es decir, el hecho de que se encienda esa pantalla de cine y visualizarla como una esfera donde tú estás dentro, ese hecho de que se encienda destila algo que se llama gozo-vida. No hay mucho más, editarlo, es que no hay mucho más que explicar. Esa es la realidad objetiva. Así que la vida es ese proyector encendido que aparece. Ahora bien, si por lo que fuere el proyector empieza a perder luz, empieza a perder intensidad, la vida se apaga. Es decir, la consciencia no percibe. Y ante el hecho de que la consciencia no perciba, aparece otro sentimiento que es miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que se apague la pantalla y entonces eso es la muerte. La muerte es la pantalla apagada. Así que la pantalla encendida, vida. La pantalla apagada, muerte. Medítalo. Como he dicho más veces, todo nuestro matriz, toda nuestra realidad, es un programa dentro del mundo cuántico. En ese programa ni hay vida, en el mundo cuántico ni hay vida ni hay muerte. La vida y la muerte es una idiosincrasia nuestra, de lo humano. Debéis comprender esto. Bien, dicho esto, voy a seguir un poco pasando las hojas, ir explicando un poquito los diversos conceptos. Bien, al tema sigue, el siguiente punto es vida, gozo-vida y consciencia, lo que he explicado. Sigo avanzando, las cosas que os pueda determinar. Prácticamente, leeros el tema, pero lo importante es que comprendáis que ante la presencia de la vida, ante la presencia de que el proyector coja más luz, sentimos gozo. Ya podéis ir deduciendo que la persona que tenga mucha energía tiene el proyector más encendido. Donde hay poca energía, no hay potencia para encender el proyector y la vida se apaga. Bien, todo esto lo podéis relacionar perfectamente con la tendera, la exploración, el masaje, etc. Las enfermedades, por qué una persona se va quedando agotada. Es decir, cuando encontramos, por ejemplo, una lengua de una persona que está encogida y que está arrugada, esa lengua nos está diciendo que esa persona está en un proceso de agotamiento. Si está en un proceso de agotamiento, su percepción de la vida es menos intensa. Podemos decir que está viendo la misma película que nosotros, pero con menos potencia de luz, con menos vida. Meditar sobre estos conceptos. El tema 7 es muerte. El proyector se apaga. Y cuando el proyector tiende a apagarse, se genera un sentimiento que es miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a la muerte. ¿Qué es la muerte? El proyector apagado. El proyector apagado es la muerte. No percibimos nada. Digamos que un muerto
tiene el proyector apagado. Así que cuando coge luz, gozo vida. Cuando se apaga, miedo a muerte. Miedo en principio. Seguimos un poco con los temas. Defino lo que es la muerte, todo esto lo leéis, lo que es el miedo, necesidad y nivel de miedo, lo leéis, 2 tipos de muerte. Vamos a hablar de 2 tipos de muerte. Siempre la gente cuando habla piensa en la muerte, siempre piensa en la muerte del cuerpo físico. Y es cierto, la medida que el cuerpo físico se destruye, puesto que percibimos el mundo mediante nuestro cuerpo físico, si el cuerpo físico se destruye, estamos muriendo. Pero la verdadera muerte no es la muerte del cuerpo físico. La verdadera muerte es la muerte de la consciencia. La vida que la consciencia baja de nivel, eso es la muerte. Por lo tanto, la verdadera muerte cuando morimos físicamente no significa que hayamos muerto real, hemos muerto en este matriz. En este matriz. Pero la consciencia tiene su nivel. Bien. Por lo tanto, la verdadera muerte es la muerte de la consciencia. Y muchas personas en el día a día están muriendo, puesto que en vez de hacerse más conscientes, están perdiendo su consciencia de sí mismo, de la realidad, de la existencia. En el punto 4, ¿qué busca y mueve a todo ser humano en este universo? Buena pregunta, pero una pregunta muy interesante. Dice, indudablemente, una sola cosa: la búsqueda del gozo vida. Todos buscamos el gozo vida, el disfrute, el bienestar, la vida, el vivir la vida. ¿Qué es vivir la vida? Disfrutar, gozar. La vida conlleva ese aroma de gozo. Y todos los seres humanos, me es igual el partido político, la ideología filosófica, la religión y lo que queráis ponerme, busca gozo vida. Pero, ¿qué otra cosa mueve al ser humano? Por un lado, la búsqueda del gozo vida. Y por otro lado, lo que mueve al ser humano es el miedo a ser destruido, a morir. Estos 2 temas son muy interesantes porque pueden definir exactamente los actos que hacemos en cada momento de la vida. En cada momento de la vida, en cada instante, estamos tomando decisiones, pero decisiones de si miro para acá, si miro para allá, si voy por esta calle, si voy por esta otra, si miro este libro, si miro este objeto, si decido una toma de decisión. Estamos sistemáticamente, casi en cada segundo casi de nuestra vida, estamos tomando decisiones. Esas decisiones las toma nuestro inconsciente a una velocidad vertiginosa. Pero ¿qué hace nuestro inconsciente para tomar una decisión? Valora 2 fuerzas. Esta decisión que voy a tomar, ¿qué gozo vida me da? ¿O qué miedo a muerte me puede producir? Vas andando por un parque y ves 2 caminos, coges uno. ¿Tú crees que lo has cogido al azar? No, no es cierto. Tu inconsciente ha valorado si ese camino te va a dar más placer o te va a dar o te puede destruir. Y valoras las 2 fuerzas. Oye, me va a dar placer porque este camino hay unas flores muy bonitas que me van a dar vida. Oye, en este camino hay un posible atracante que me pueda atracar. Siempre tu inconsciente valora las 2 fuerzas y toma una decisión. Por lo tanto, podemos determinar el comportamiento de cualquier persona teniendo en cuenta el gozo de vida o el miedo a muerte. Y meditar sobre esto, porque realmente hay personas que, llamamos la gente aventurera, que eso, como he dicho, se explicará al final del libro, que si quieren tomar decisiones porque todo les da mucho gozo, tienden a coger, sí, voy para acá, voy para allá, voy para todo. Siempre se mueven sobre todo por el gozo vida. Caso contrario, son los temerosos, que siempre el miedo es lo que más les preocupa. Se mueven sobre todo por el miedo a ser destruidos. Esto es un tema que creo que es muy interesante que reflexionéis, que meditéis, que lo veáis en vuestra vida diaria. ¿Os movéis por el gozo de vida o por el miedo a? Estáis haciendo este curso de la máquina del ser humano. Aquí hay 2 fuerzas. Una, que este libro, ¿qué me va a aportar para yo disfrutar más de la vida, para yo ser más consciente? Y la otra fuerza es, si no conozco este libro y estos conocimientos, ¿puedo tener más destrucción? Siempre estamos valorando. Os invito a una reflexión esta semana en que veáis en vuestros actos si os movéis más por el gozo de vida de las cosas o por el miedo a muerte que os puede implicar. Reflexionarlo es muy interesante. Seguimos avanzando un poquito en el libro.
Luego ya viene el último apartado, dice conceptos complementarios. Esto también es muy interesante que hablemos de ello. Dice pánico y dolor. Dice que el pánico es el miedo en una octava superior. El pánico es un sentimiento absorbente de desintegración, es un miedo absorbente. Dice también aquí que el dolor y el miedo son primos hermanos. El dolor nos está hablando de que está habiendo una destrucción del cuerpo físico. Y el miedo se opone a la destrucción de la psique. Así que el miedo, el dolor, cuando hay un dolor, el dolor está diciendo, cuidado, aquí hay un problema, manda la energía allí para poder repararlo. El dolor se opone a la destrucción del cuerpo físico. Y el miedo se opone a la destrucción de la psique. Meditar esto. El dolor y el miedo, digamos que se controlan por la gran esfera del vientre. Os voy a hacer un extra, diríamos, de comprensión de cómo se refleja esto en la gran esfera del tórax. El vientre es el centro vital, el impulso de vida que mantiene la vida. Por lo tanto, tanto el gozo-vida como miedo-muerte, tenemos ahí ese reflejo en el sentido de miedo y dolor, en este caso, miedo y dolor. El tórax. Pero en la esfera del tórax tenemos la ansiedad y la angustia. Como se explica en el segundo nivel de exploración y masaje, sobre todo en el monográfico de ansiedad, la ansiedad se nos refleja en un punto bloqueado en el plexo cardíaco, y la angustia se refleja en la zona del corazón, la parte izquierda. La ansiedad es algo me falta oxígeno en la vida, me falta algo, pero bueno, ahí estamos. La angustia es si esta situación se mantiene, me destruyo. Pues bien, hagamos una justaposición con el miedo y el pánico. El miedo nos encoge el vientre, igual que la ansiedad nos encoge el tórax. El miedo nos encoge el vientre. Cuando hay pánico, es un miedo extremo de ya no puedo más, llega la destrucción. Pues bien, en el caso de la angustia tenemos la ansiedad, en el caso de la ansiedad tenemos la angustia, que es no puedo más, me destruyo. Así que vemos cómo todas las esferas llevan llevan los mismos esquemas de funcionamiento. El vientre y la gran esfera del tórax. El vientre con la vida, con la energía, el tórax con las emociones, con los sentimientos. Seguimos con el libro, otro tema, el tema 6, muy interesante, sufrimiento, padecimiento. Ahora te caes por una escalera y te rompes una pierna. No es agradable, tienes que escayolarte, tienes dolor, padeces una lesión. Pero bueno, la integras, ahí está. Ahora, sufrimiento. Pobre de mí, porque yo me he caído, porque yo. El padecimiento es objetivo y es lo que tenemos que vivir. El sufrimiento ya está asociado al ego, porque a mí, porque pobrecito, porque yo no puedo ser. Tenemos que ser muy conscientes y diferenciar de padecer y sufrir. Padecer sí, sufrir no, gracias. Sufrir tiene un componente enorme de importancia personal, de ego, de yo, el ego, el yo. Sufrir es un desastre para la humanidad. Creo, opino, no lo sé, que posiblemente tribus naturales, de Amazonas, por ejemplo, no conozcan el sufrimiento. Conocen el padecer los problemas que pueden surgir, las lesiones, pero no el sufrimiento. Yo creo que el sufrimiento es un componente cultural nuestro con un gran matiz religioso que debemos intentar descartarlo. Sufrimiento, no gracias, padecimiento, pues si te toca padecer algo hay que padecerlo. Bien, sigo avanzando en las hojas. Dice, el resumen del primer bloque está refiriendo en este caso a la consciencia, la vida gozo y el miedo a muerte. La palabra clave que define el arquetipo cero, la consciencia, el testigo, la palabra clave es lo que se da cuenta. La consciencia es lo que se da cuenta en nosotros. La palabra clave que define el arquetipo 1, la vida, la consciencia, atestigua la vida.
La palabra clave que define a la vida manifestándose es gozo. El gozo es el resplandor de la vida. Es el resplandor de cuando se enciende el proyector, esa luz, da un resplandor, que es gozo. Y es que no hay mucho más, meditarlo, más que explicar. Dice, el gozo es el resplandor de la vida. Es el resplandor de darnos cuenta. Es decir, la consciencia es lo que se da cuenta. Y cuando nos damos cuenta, ese proceso de darnos cuenta es gozo, es que meditarlo, es gozo, no hay mucho más. La palabra clave que define el arquetipo 2 es muerte. La consciencia no atestigua la vida. Ante la muerte, la consciencia no atestigua la vida. La palabra clave que define a la muerte está cerca es el miedo. El miedo es el resplandor de la muerte. Diríamos, cuando se enciende el proyector, el resplandor que da es gozo. Cuando se apaga el proyector, el resplandor baja, se hace oscuro, es miedo. Dice, para terminar, piensa, reflexiona y medita. El miedo es el resplandor de la muerte. El miedo origen, el miedo rey de todos los miedos, es el miedo a la muerte de la consciencia, al dejar de ser conscientes. Para terminar, vuelvo al principio, digamos, al tema 6, y tiene esa fase poética que hace al principio. Tema 6, vida gozo. Dice, el videoproyector se ha encendido. ¿Cómo definimos a la vida gozo? El videoproyector se ha encendido. Tema 6. Si miramos el tema 7, esa poesía que aparece, dice, lo que está vivo no vivencia la muerte. Lo que está muerto no vivencia la vida. Feliz semana. Meditar sus dos conceptos, meditar en el día a día. ¿Funcionáis por el gozo vida? ¿Funcionáis por el miedo a muerte? ¿Qué domina más en vuestra vida? ¿Qué es lo que ¿Cuál es la fuerza que más influye en vuestras decisiones? Buena semana.